Sí. ¿Te han golpeado? No, sí. Cuidado. Esta persona no te ama. Bien. Pero hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que no solamente puede ser traumatismo, porque también puede ser una infección, una enteritis, te duele el estómago, el abdomen, no sé, una rinitis, un dolor de cabeza, qué sé yo, no, pero sientes, o sea, lo que uno más recuerda, yo creo que sin lugar a equivocarme, de la inflamación es el dolor. Y que uno no lo he experimentado personalmente, pero también en nuestros pacientes que son los animales, no te va a decir dónde le duele, ¿no? Entonces el que lo cuida es el responsable y te dirá qué le duele. Y si no sabe qué le duele, tú vas a tener que ver. Pero no solamente esto, ¿no? Porque si hablamos de un dolor, el dolor es algo subjetivo, ¿no? Me duele la rodilla, me duele el codo, me duele, y yo digo me duele y te puede doler cualquier cosa, ¿no? Ahora, la labor del clínico es darle un valor al dolor, ¿no? Es moderado, es leve, es intenso, ¿no? Sí. Y también otra cosa, chicos, recuerden que los animales no se quejan, ¿sí? No son como nosotros, ¿no? Que nos paramos quejando de todo. Cuando nos duele, hasta gritamos, ¿no? Me duele. Pero los animales no, y los animales el dolor muchas veces no se expresa con un sonido, ¿no? Sino con conductas, que también hay que verlas y hay que saberlas también interpretar, ¿no? El animal se retrae, no quiere hacer nada, baja las orejas, o sea, y creo que en animales de laboratorio inclusive hay diferentes conductas que indican el grado de dolor que hay en todos los animales, el perro, el gato, etc. Claro, el perro cuando siente dolor y tú le estás tocando el dedo, te va a atacar, si no te va a morder porque le duele. No te va a morder porque es malo, porque le duele. Bueno, entonces nuestra labor es bien brava, ¿no? Una campaña bien brava porque o te toca un dueño que sabe cuidarlo y sabe lo que tiene su perro, o que no sabe absolutamente nada, ¿sí? Y cuando lo ve ya tirado ahí, que ya no puede ni levantarse, recién te lo llevan. Desde ayer está mal. Ahora se acostumbra. Y bueno, entonces hay una labor bastante ardua en nosotros, los clínicos, ¿no? Bueno, ha sido testigo cerrado un proceso inflamatorio, creo que tampoco nadie es ajeno a ello, ¿no? Pero acá lo bueno sería recordar qué hemos visto para saber qué es una inflamación. ¿Qué vemos para saber qué es una inflamación? ¿Qué podemos ver a través de nuestros ojos, ¿no? Y sospechar de qué es una inflamación. Y después comprobar de qué sí no es. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Digo, mira, esto sí es una inflamación. Como hemos dicho al comienzo, el dolor puede ser. Pero además también, ¿qué tenemos que ver? Pues tenemos que ver varias cosas. Principalmente la hinchazón, la hiperemia, y el dolor. Esto que estoy hablando, estoy mencionando, es lo que se describe en los signos cardinales de la inflamación. Hay 4 signos cardinales de la inflamación que tienen una vigencia, dice, antes de siglos antes de Jesucristo, después de Jesucristo, pero hasta ahora tienen vigencia y sirven justamente para identificarlo macroscópicamente a un inflamación. ¿Qué es lo que más recuerda? Que duele, ¿no? ¿Y cuando duele? ¿Qué hacemos cuando duele? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos duele? Un pastillazo, ¿no? De analgésico. ¿Te duele el pelo? Toma tu agua. ¿Te duele? Toma. Yo siempre critico de los analgésicos, ¿no? O los antiinflamatorios están vendiendo en la esquina de tu casa, ¿no? Para todos. Y es que hay un uso indiscriminado de los analgésicos o los antiinflamatorios. Y eso no está bien porque debemos de considerar que hay aspectos beneficiosos
inflamar esto, bloqueamos la acción beneficiosa. Entonces, por eso, las consecuencias es que estás curando por un lado Y estás haciendo daño por otro. Entonces, eso es lo que tenemos. Y eso lo vamos a comprender mejor cuando lleguemos a los medidores químicos de la información. Bueno, el resultado del aprendizaje antes se ponía bien grande, se pone bien chiquito. Van a aprender ustedes la base teórica de la inflamación, las generalidades y las características. Siempre que uno quiere definir a la inflamación, ¿no? Dice, ¿cómo puedo definirla? Pero además también, cuando saben que ya estás llevando patología, yo llevo patología, el profesor, la clásica pregunta que te dice el profesor, ¿qué es la inflamación? De arranque nada más. Todos te van a preguntar eso. ¿Qué es patología? ¿Qué es inflamación? Al toque. Y tú vas a querer recordar y reunir todas tus ideas para decirle rápido. Pero miren, la inflamación es así de simple. La inflamación, ¿qué cosa es? Una reacción. Esa es la inflamación. Una reacción. Una reacción ante qué cosa? Ante una agresión. Esa es la inflamación. Así, en palabras sencillas, cortas, la inflamación es una reacción ante una agresión. Ahora, el objetivo de la inflamación, eso es otra cosa. Porque la inflamación también tiene objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la inflamación? Eliminar o bloquear al agente agresor. Pero la inflamación no se detiene solamente en esto, sino que también tiene un segundo objetivo de la inflamación. ¿Cuál es? Reparación del tejido dañado. El tejido dañado por el agente agresor y también por la propia inflamación. Sin este segundo objetivo, nos dicen las heridas nunca curarían, serían eternas. ¿Quién lo asume? Bueno, entonces acá nos ponen un ejemplo y nos dicen, miren, ¿qué observan? ¿Puede distinguir qué cosa es esto? ¿O no? Mira, esta es la estructura y está rodeado por velas. Redondas, que realmente tienen ese color medio gris cremoso y rodeado siempre por grasa. Esos son los nódulos linfáticos. Esos son nódulos linfáticos. Se ha cortado, hay dos, se ha cortado y siempre recuerden que los nódulos linfáticos siempre están rodeados de grasa que las protege, sobre todo las que están superficiales. ¿Y qué les parece eso? La nariz de un perro. Y como ves acá, miren, acá es una parte de la nariz o de la piel que está desprovista de pelos, pero la piel está bien rosada. La piel está rosada y acá todavía hay zonas que carecen de piel. No se ve la piel. Estará expuesto, supongo, también una herida que ya se está reparando. Esta es una superficie, la han cortado el nódulo, en este caso lo han cortado el nódulo linfático, y estamos viendo pues una superficie que está brillante, que está líquido, pero que también ha tomado un color rojo, ¿no? Ese color rojo, más o menos vivo, puede ser una hiperemesia. ¿Cuál es de la dilatación arteriolar? La dilatación arteriolar, ¿qué cosa es? La hiper. Y la dilatación de las venas y los capilares, ¿qué cosa es? Congestión. Entonces, ¿qué es inflamación? Como hemos dicho, ¿no? La inflamación podemos definirla de la siguiente manera, ¿no? Es una reacción, una respuesta de los tejidos ante una agresión, cualquiera sea la causa. Y nos dicen que el requisito indispensable para que esto suceda, ¿cuál es? Que sea vascularizado. Que
sea vascularizado. Y ustedes se van a dar cuenta por qué necesariamente el tejido tiene que ser vascularizado. Bueno, y ahí nos explica, ¿no? Localizar al agente agresor, y es un medio por el cual van a ir las células fagocíticas y el complemento que están confinadas en la corriente sanguínea de manera normal van a tener acceso al lugar donde se está produciendo la inflamación. Chicos, no se sorprendan porque es bien difícil, ¿no? Es fácil de comprender lo que quiere decir. Entonces, en un texto de localización de agente agresor, ¿no? Entonces, de la sangre van a salir las células fagocíticas, el complemento, ¿para qué? Para llegar a la zona de inflamación, a la zona de la inflamación. Y ese es el mecanismo. ¿Cuál es el objetivo? El mecanismo protector es detener o eliminar al agente agresor. Y el segundo objetivo, reparar el daño. Entonces, ¿cuál es el producto final de esta reacción? En que vamos a tener, ¿qué cosa dice? Un acúmulo de fluidos, al cual le llamamos acá exudado. ¿Y cómo se llamaba el líquido del desequilibrio de las presiones? Trasudado. Bueno, dice que el producto final es la acumulación de un líquido que se llama exudado y también de leucocitos. Principalmente, ¿quién? Los neutrófilos. Hacia la zona de la inflamación. Y también tenemos que saber de la inflamación, lo que ya se estaba diciendo, que es una respuesta inespecífica. ¿Por qué es inespecífica? Porque la causa puede ser cualquiera, ¿no? Física, química, biológica, puede ser en cualquier órgano tejido, ya sabemos que tiene que estar vascularizado, y por eso le llamamos inespecífica. Y acá nos dice que esta inflamación se puede originar por factores endógenos, propios del tejido del individuo o del paciente, como la necrosis tisular. Entonces, una necrosis tisular, una necrosis como por ejemplo en un infarto, ¿hay necrosis o no hay necrosis? Siempre se presenta. Entonces, un infarto sí va a producir qué cosa, va a llevarnos a una inflamación. Ahora, ¿por qué? ¿O para qué? Tenemos que explicar por qué la necrosis tisular tiene que producir inflamación. Estamos hablando de un tejido muerto, ¿sí o no? Y el paciente está vivo. Entonces, algo vivo no puede permanecer con algo muerto en su cuerpo. Tiene que ser eliminado. Y si esto es eliminado, necesariamente la reparación será a través de la regeneración o la cicatrización. Regeneración. ¿Regeneración o cicatrización? Cicatrización, no. No, cicatrización. Ya está muerto. Ya está muerto. Entonces, principalmente será la cicatrización. Los factores inmunológicos, como las reacciones de hipersensibilidad, antígeno-anticuerpo, que también pertenecen al grupo de los factores endógenos. Y los exógenos, que pueden ser mecánicos, físicos, químicos, biológicos, son los microorganismos que son las causas de las diferentes enfermedades. Y también, ahí dice, los factores inertes como los cuerpos extraños también pueden provocar una inflamación. Nos dice, ¿y la inflamación puede ser perjudicial? ¿En qué situación? ¿En qué situación puede ser perjudicial una inflamación? Porque dice que es beneficioso, ¿qué cosa? Va a eliminar el agente infeccioso, o va a bloquearlo y también va a reparar. Pero ¿en qué situaciones será la inflamación perjudicial? Yo voy a poner uno. Por ejemplo, un traumatismo en una articulación.
si ha inflamado, porque dice, el resultado final de la inflamación es el acúmulo de fluidos, ¿no? Se va a llenar de líquido, ¿no? Y en una articulación que tiene movimiento, que se llene de líquido, lo va a, ¿qué cosa? Lo va a limitar, ¿sí? Pues no va a poder funcionar hasta que pase la inflamación. Pero también, si hay daño, los fenómenos de reparación también te pueden impedir también el movimiento, ¿no? Entonces, tanto la inflamación aguda como el proceso de reparación también pueden ser perjudiciales. Bueno, todas las reacciones de hipersensibilidad también son de alguna manera perjudiciales. Dice que una reacción de hipersensibilidad, un individuo que ya ha sido sensibilizado puede responder sistémicamente, ¿no? También puede llevarlo a la muerte. El edema, por ejemplo, acá en la epiglotis, que tengas un edema en la epiglotis que sea bastante intensa, puede tapar la nariz y te ahoga. Bueno, y hay otras más, ¿no?, que pueden ser perjudiciales. Y nos dicen acá, pueden ser inducidos o exacerbados por una respuesta inflamatoria, como el asma. El asma, que es la broncoconstricción, una broncoconstricción que cuando el aire pasa produce un sonido como un silbido, silbante. Bueno, y algunas enfermedades autoinmunes que se presentan también en los animales, por ejemplo el pértigo y el virus erythematoso en perros principalmente. Y luego nos pone también la fibrosis hepática por plantas tóxicas. Entonces se supone que esta sustancia tóxica se está yendo por la sangre, ¿no?, y está llegando al hígado. Por eso habla de una fibrosis hepática, o sea, una sustancia que daña los hepatocitos. Y está en el quimo. Bueno, puede ser una planta tóxica que no solamente va a ser para equinos, también puede haber plantas tóxicas para los rumiantes, especialmente los que viven o los que son criados de forma extensiva en el campo, ¿no?, y que tienen acceso a varias cosas, a varias plantas. Enfermedades autoinmunes y crónicas son las más perjudiciales. Acá, lo crónico siempre va a ser, lo crónico siempre es irreversible. Recuerden que lo crónico siempre está asociado, ¿qué cosa?, a la fibrosis. Y que tú tengas una fibrosis, la fibrosis, ¿qué nos dice? Que haya habido un daño intenso, que he perdido células y que ya no las puedo recuperar y está sustituido por un tejido que no tiene la función de la célula, y eso ya no se puede recuperar. Lo crónico es un daño irreversible. Bien, y acá nos ponen algunos ejemplos de enfermedades causadas por reacciones inflamatorias, tanto agudos como crónicos, y aquí hay algo interesante, ¿no? El asma, ¿no?, el asma está considerado tanto en el trastorno agudo como también en el trastorno crónico. La fibrosis pulmonar, las artritis, algunas cosas. Los componentes de la respuesta inflamatoria. En todo este dibujo ustedes ven todo lo que está ahí, todos intervienen en la inflamación. Imagínense, acá nadie se pelea, yo primero, yo después, no. Hay un orden. Hay un orden en el cual tienen que intervenir y todos de una manera ordenada, coordinada, armoniosa, que es una respuesta compleja, ¿no? Es bastante compleja porque intervienen varios, pero cada uno en su secuencia y en su orden. Como puedes ver, el plasma sanguíneo, las células que circulan, los vasos sanguíneos, los constituyentes celulares y extracelulares del tejido conectivo,
todos intervienen ahí, todos tienen una parte, todos contribuyen a este proceso inflamatorio. Y cuando dice vasos sanguíneos, no solamente el vaso como tal, sino está el endotelios, la membrana basal, el músculo liso, ¿no? O sea, todo interviene. Cuando hablamos de los constituyentes celulares y extracelulares del tejido conectivo o de la matriz extracelular, ahí están las células mastocitos, los fibroblastos, los macrófagos, la matriz extracelular, las fibras elásticas, colágeno, los proteoglucanos, etc. Todos intervienen de una u otra manera. Y acá viene la explicación que ya tú lo ves, ahí están las proteínas que forman parte de la matriz extracelular. Ahí está el colágeno, la elastina y un montón de proteínas adherentes, ¿no? Como la fibronectina, la adenina, la actina y todo lo que seguramente ya hemos llevado o hemos estudiado con los proteoglucanos, los proteoglucanos, la membrana basal, el plasma, las células circulantes, las células del tejido conectivo. Y ahora es importante que ustedes recuerden cómo se identifican a las células inflamatorias, ¿no? Los neutrófilos, los eosinófilos, los monocitos, las células plasmáticas, los mastocitos, o también llamadas células cebadas. ¿Recuerdan cómo era? Bueno, ahora es el tiempo de que recuerdes, de que refresques tus conocimientos de histología. Lo malo de la histología, ya les he dicho, que ya me enseñen pues solamente las células de un extendido de sangre, ¿no? Que me pongan ahí las células en acción, ¿no? Que pongan un neutrófilo que está ahí, no sé, combatiendo, fagocitando, ¿no? Que eso es lo que se tiene que ver, porque un extendido de sangre todo se ve lindo, ¿no? Muy bonito, todo, no hace nada, están circulando nada más las células. Y tú agarras, ¿qué le haces? Y otra cosa, eso es una citología. Y nosotros vemos a las células inflamatorias como histopatología, o sea, una parte de un todo, ¿no? de células parenquimatosas como un estrón, o sea, como un tejido, como un órgano. En cambio, el extendido yo agarro, saco las células, extiendo y las hago ver. Qué bonitas. Claro, qué bonitas que salen y ahí están todas lindas, preciosas. Pero cuando están en acción histológicamente a veces son distintas, ¿no? Los tamaños celulares también. En un extendido como eso, estoy extrayendo las células, estoy extendiendo, las células se ven más grandes, se ven mejor todavía. En cambio, en una histopatología la cosa cambia, hasta los tamaños. Bueno, los hitos históricos, hay hitos históricos en la medicina, y creo que también es importante mencionarlos, ¿no? Y muchos de esos también son parte de la historia, ¿sí? Miren, por ejemplo, algo muy importante decir es que la inflamación ya era reconocida o se describía en los papiros egipcios, que tienen una antigüedad de 3.000 años antes de Cristo. Por supuesto, no va a decir la inflamación, porque ni siquiera sabían que se iba a llamar inflamación, pero por lo menos ya lo describían, o sea, ya tenían conocimiento de la inflamación. Bueno, Celso, un escritor romano, fue el primero en enumerar, ni siquiera dicen descubrir, enumera los signos cardinales de la inflamación. Algunos dicen que 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, dicen antes o después de Cristo, pero la cosa que tiene tanta antigüedad, ¿no? Enumerar los signos cardinales de la inflamación que hasta ahora siguen vigentes. Y lo utilizamos justamente para poder identificar una inflamación macroscópicamente. Y es válido. Rudolf Virchow, miren, siglo I, siglo XIX. Pero después de esto hubieron muchos, ¿no? Muchos escritores, investigadores, etcétera, que dijeron, oye, existe un quinto.
un quinto signo, pero nadie les hacía caso. Nadie le daba valor al hecho de que había un quinto signo. Todo el mundo tenía conocimiento de que decían que había un quinto signo, pero nadie decía o daba por hecho de que sí había un quinto signo. O sea, Rudolf Virchow, todavía hasta el siglo XIX, viene y dice, oye, sí. Y él da fe y crédito de que sí hay un quinto signo. Y entonces yo decía, no, estoy equivocado. Virchow no hacía. No, pero Virchow se hacía. Y ha sido la autoridad para decir, sí, señores, existe un quinto signo. Rudolf Virchow es considerado el padre de la patología moderna, porque él incluyó el concepto de célula, ¿no? Él decía, si la enfermedad afecta al hígado, quiere decir que el hepatocito está enfermo, entienda. Y así es posible. Si tu hígado está enfermo, porque tus hepatocitos están enfermos, están o degenerados o lesionados, etc. Entonces, él, ¿no?, es el que incluyó el concepto de la patología celular. Dice, el hígado está mal, ya que bien, puta madre, se hay que curar. El concepto celular, él lo ha incluido, ¿no? Por eso es considerado el padre de la patología. Bueno, entonces Rudolf Virchow vino y dijo, sí, existe un quinto signo. John Hunter, que es un cirujano escocés, él fue el que dijo que la inflamación es una respuesta inespecífica. Y además de inespecífica, dijo que era saludable, ¿no? Le dice, me duele, está bien, le dice, está bien que te duela. Y él se está reparando ya. Y además alégrate porque estás vivo. Porque si hubieras muerto, no te duele. Porque inflamación es algo saludable, sí. Es la reacción que está dando tu cuerpo ante un agente agresor. Y eso es saludable. Eso es saludable. Entonces, él habló y dijo que la inflamación era una respuesta estereotipada. Él vio el concepto de que la inflamación es una respuesta inespecífica. Y no importa cuál sea la causa y cuál sea el tejido afectado, siempre va a ser la misma respuesta. Siempre va a haber hiperemia o congestión, hinchazón y dolor, siempre va a ser lo mismo. Y así es. Si no, pellízcate la oreja. Todo pellizca la oreja, igualito se van a enfermar. Uno que se pellizque la oreja, el otro que se pellizque el brazo, todo igualito van a hacer la misma respuesta. Igualito se va a hinchar, se va a poner rojo, te va a doler. Entonces, él introdujo ese concepto de que es una respuesta inespecífica y además es un efecto saludable. Y también dijo que no es una enfermedad, porque pensaba que cuando se hinchaba y sucedía todos los efectos o se observaban los signos cardinales de inflamación, pensaban que no estaba enfermo. ¿Está enfermo? No, es una reacción. Él fue el que dijo. Mesnikov, que es un biólogo ruso, es el primero en observar el proceso de fagocitosis. Miren, en el año 1880, cuando recién estaban saliendo los microscopios, pues, ¿no? Entonces, él fue capaz de observar la fagocitosis, ver los macrófagos y ver la fagocitosis. No sé si son los metrófagos o los macrófagos, pero él vio la fagocitosis. Cuando vio eso, dijo, entonces quiere decir que la inflamación, ¿no? La inflamación se da porque la inflamación se basa en una respuesta celular. Y comenzó a hablar de esto, ¿no? Y todos se burlaban de él, decían que estaba loco. Que no. Yo le he visto, pero no daban crédito ni siquiera a lo que observaba, porque lo que observaba podría decir, oye, ven y mira, ¿no? Dicen que estaba loco. Bueno, ahí se van a llevar las células fagocíticas a la célula lesionada para englobar las bacterias invasivas. Él vio la fagocitosis de las bacterias. Y bueno, después le dieron el premio Nobel en la medicina, junto con Ehrlich, ¿no? Porque él hablaba de la teoría celular y Ehrlich hablaba de la teoría humoral, de anticuerpos, etc., ¿no? Y les dieron a los dos el premio Nobel. Lo que sí no dicen, tampoco no he averiguado, si le dieron el premio Nobel después que se murió.
sé si le dieron en vida, pero después que se murió le dieron. Y este señor, Sir Thomas Lewis, a inicios del siglo XX, él descubre una sustancia que le llamó mediador químico de la inflamación. ¿Qué descubrió? La histamina. El primer mediador químico de la inflamación descubierto fue la histamina. La histamina es la responsable de todos los sucesos que ocurren en la inflamación. Es responsable de la vasodilatación arteriolar, es responsable del incremento de la permeabilidad, o sea, salida de líquido. Esa la histamina es responsable. Hizo muchos experimentos y dentro de ellos el más famoso de todos es el que se llama la triple respuesta de Lippert. Y lo hizo, dice, en la piel con un instrumento rojo que puede ser una regla, y comenzó a friccionarlo y a friccionarlo un rato, no sé si 10 minutos, pero comienza a friccionar, y dijo que había 3 reacciones o 3 respuestas. La primera, ¿no?, que ocurre en 3 segundos. En 3 segundos, lo primero que observaba era que la zona donde pasaba, donde friccionaba, se volvía totalmente pálida. Entonces decía, la primera reacción es que hay una vasoconstricción, por eso la zona se pone pálida, pero solamente aparece en los 3 segundos. O sea, que si te distraes, ya no lo ves. Pero después viene otro acontecimiento que sí dura y se observa, que viene a ser que la zona donde friccionaba ya deja de ser pálida y se vuelve roja. Y eso se debe a una vasodilatación. Y la tercera, que después la zona, no solamente la zona de fricción, sino también alrededores, comienzan a calentarse. hincharse. Se hinchan. Y esa es la triple respuesta. Bueno, a partir de este descubrimiento de la histamina, se descubrieron ¿qué cosa? Los antiinflamatorios. O sea, a este señor le deberían de hacer ¿qué cosa? Su monumento. ¿Cuánto ganan por un antiinflamatorio? 800.000, plata, dinero. Sí, dime. ¿Vas a preguntar? No. Sir Thomas Lewis. Bien, los signos cardinales de la inflamación, ¿no? 1, 2, 3, 4. Allí dijeron que era un ciclo, acá dice que son 30 años nada más, o 38 años después de Cristo. La cosa que se comenzaron a enumerar, ¿no?, es el rubor, el calor, el tumor y el dolor. Así se llamaban: rubor, calor, tumor, dolor. 4. Recuerden que el rubor y el calor está dado por la hiperemia, ¿no? Que la hiperemia es la vasodilatación arterial. Luego el tumor, es que acá, no crean que aquí se está creciendo un tumor, sino le he llevado tumor a qué cosa, a la hinchazón, a la acumulación del exudado líquido. Y el dolor, ¿por qué se produce el dolor? Dice, por presión, y que la presión que ejerce el líquido que sale, ¿no?, va a estimular a las terminaciones sensitivas, ¿no?, nerviosas sensitivas, que puede ser de la piel, etc. Esos son los 4 signos cardinales que nos ayudan mucho, ¿qué cosa?, a poder identificar una inflamación. Bueno, después, posteriormente, puede ser Galeno, no sé cuántos autores dijeron que había un quinto, pero Virchow tuvo que verificar y decir, sí, señores, es la pérdida de la función mientras dure la inflamación. No es una pérdida de función definitiva absoluta, ¿no?, sino mientras dure el proceso inflamatorio. Por eso, en esta caricatura, ¿no?, se trata de caracterizar a estos signos cardinales de la inflamación, como es el calor, el rubor, de vergüenza presidente de la República, la hinchazón, que le llaman tumor, dolor, luego el dolor, empezando me callo,
Y luego la pérdida de la pérdida de la función, donde función. ya no puede sostener nada. Acá ponen una mano también, no sé si les gustará, a mí no me gusta. Ahí está el rubor, ahí está el calor pasado, caliente, el dolor, le duele la yema, la cabeza, el edema hinchado y la pérdida de la función. No me gusta esa mano, pero bueno, a lo mejor les gustará. Y acá nos enumeran los principales mediadores de la inflamación. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que 8 nada más vamos a mencionar, o de repente un poco más. Y nos dicen cuál es el medidor químico de la inflamación, quién lo produce, ¿no? Quiénes lo producen, dónde se encuentran y cuál es la acción. Ustedes pueden ver el mecanismo de acción que se repite en la mayoría de los medidores químicos viene a ser ¿cuál? Macro. La vasodilatación. La vasodilatación y el aumento. El aumento de la permeabilidad. Mira, las prostaglandinas producen vasodilatación y también aumenta la permeabilidad y no la fuerza. Leucotrienos aumentan la permeabilidad. Citocinas, factor activador de las plaquetas, vasodilatación, aumento de permeabilidad. Complemento, vasodilatación. Cinina, aumento de permeabilidad y vasodilatación. Entonces, miren, esta es una de las acciones que más se repite, que es la vasodilatación con el incremento de la permeabilidad. Luego, los que son menos, por ejemplo, el dolor. ¿Quién es el responsable del dolor? Las prostaglandinas y también las cininas. ¿Cómo está? Ahí está, pues. La fiebre también, las prostaglandinas y también las cininas, aunque creo que no es la cosa. La fiebre es una de las manifestaciones de tipo sistémica de la inflamación. Bien, entonces miren cómo se llama histamina, que fue la primera en descubrirse y que por mucho tiempo se pensó que era la única nada más. Pero bueno, hay más, como se ven los las citocinas como la interleucina 1, 6, la interleucina, factor activador de las plaquetas, el complemento de las cininas, y aquí falta una muy importante. ¿Cuál es? El óxido nítrico, llamado O. Bueno, y acá nos dicen, miren, ¿qué produce vasodilatación? ¿Qué produce incremento de la permeabilidad? Aquí se repiten, ¿no? Por eso me gusta este poco, me gusta más. Náuseas, dolor, daño muscular. Bueno, y los cuadros no son para aprendérselo de memoria. No hay que perder el tiempo ni hay que gastar el cerebro en cosas que no van a durar. Bien, tipos de inflamación. Los tipos de inflamación están en referencia ¿qué cosa? Al tiempo. Los de corta duración se llamarán agudos, inflamación aguda, y los de larga duración pues se llamarán inflamación crónica. Y nos dicen que es de duración corta, solamente dura minutos, horas o unos pocos días, ¿no? Miren, no dice semanas, unos pocos días nada más. Se inicia rápidamente y la característica principal, ¿qué cosa es? El exudado líquido, dice, exudado de fluido plasmático, miren, fluido plasmático. ¿Dónde está el fluido plasmático? ¿Dónde se encuentra el fluido plasmático? Plasmático. En el plasma. ¿Dónde está el plasma? La sangre, por supuesto. Entonces está saliendo el líquido de la sangre como un exudado. Y si digo que es plasmático, necesariamente estoy diciendo que tiene que proteínas, principalmente la albúmina, el fibrinógeno, es un líquido rico en proteínas. A diferencia del trasudado, ¿te acuerdas del trasudado? El trasudado que se producía por desequilibrio de las presiones, lo único que salía era líquido, nada más. No tenía proteínas ni nada. ¿Qué es eso? Bueno, y además también de líquido, también vamos a ver que van a estar quienes presentes, los neutrófilos, migración de los neutrófilos.
En la inflamación crónica, el tiempo, semana, meses y también puede ser año. La característica, ¿cuál es? Las células inflamatorias. ¿Qué células inflamatorias voy a encontrar en una inflamación crónica? Linfocitos, macrófagos y también las células plasmáticas. Y además de estas células inflamatorias, también voy a encontrar ¿qué cosa? La fibrosis. ¿Qué es la fibrosis? ¿Qué es la fibrosis? Es un pez, es un mamífero grande, chico, es un tejido. ¿Entendido? La fibrosis es un tejido. ¿Ya? Recuerden, nosotros no somos ajenos a la palabra fibrosis, lo venimos viendo desde hace tiempo. ¿Sí? Congestión crónica, ¿hay fibrosis o no? Bien, dice la inflamación aguda, muy bien. Y nos ponen este dibujo y nos dicen, miren, esto es lo que sucede en los vasos sanguíneos en relación a la inflamación. Acá está normal, acá es lo que hemos visto el transudado, ¿no? ¿Se acuerdan del transudado? Se eleva la presión hidrostática o disminuye la presión mucótica y salen los líquidos, ¿no? Líquidos, nada más, nada más. Pero en una inflamación, ¿qué es lo que sucede? En una inflamación, mira, estos espacios que están pequeños se abren y por ahí sale líquido, ¿con qué? Con proteínas. Pero además también salen las células inflamatorias, principalmente los neutrófilos en una inflamación. Primero, otra cosa, ¿no? Otra cosa también importante que no debemos olvidar. Hay una vasodilatación. Normal. Vasodilatación, aumenta los espacios donde salen las proteínas junto con el líquido y las células inflamatorias. ¿Y a eso cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos? Exudado. ¿Y esto acá cómo se llama? Caseración. De las fases de la inflamación. Bien, entonces acá arriba vas a ver que hay un vaso sanguíneo. Acá te ponen el dibujo primero. Un vaso sanguíneo que ya está dilatado y que comienzan los leucocitos, en este caso los neutrófilos, a acercarse al endotelium. Luego de que se acercan, sufre una modificación en su estructura, su morfología, para que pueda atravesar la pared y salir y dirigirse a la zona de inflamación. Y acá tú ves esto, miren, este es un vaso cortado longitudinalmente y acá se ve que quienes se acercan al endotelio pues son los neutrófilos o las células inflamatorias. Está vasodilatado. Pero también, si pones o agudizas un poco la vista, tú puedes ver que acá en la zona que está arriba está más laxa que la zona de abajo, ¿no? ¿Se nota? Acá las fibras colágenas están juntas, acá las fibras colágenas están más dispersas. Y acá en esta otra ya han salido los neutrófilos, pero también ha salido el líquido. Miren, ¿qué te parece? Ya se vuelve laxo. Ya están emigrando y han salido completamente al tejido liso. Cuando salen los neutrófilos, cuando salen las células inflamatorias, cuando salen necesariamente tienen que ir hacia la zona de inflamación. Y para que vayan hacia la zona de inflamación, pues alguien les tiene que dirigir, ¿no? ¿Y quién les dirige? Pues una sustancia que se llama sustancia química. Acá también, acá el vaso se abre, se dilata y los neutrófilos o las células inflamatorias comienzan a marginarse hacia el endotelio. Ahora, ¿cuáles son, no, esos acontecimientos que se dan en la inflamación? Uno, tenemos los cambios vasculares. Dos, el aumento de la permeabilidad. Y tres, la migración de los glucósidos. Entonces, cuando hablamos de cambios vasculares, es para describir o para mencionar qué cosa, la vasodilatación. Hay una vasodilatación arteriolar y también hay una vasodilatación pasiva o venular, también puedo decirlo.
La vasodilatación arteriolar es la responsable de qué cosa? De la hiperemia en la inflamación. Permite la entrada masiva de sangre en el territorio vascular. Y hemos dicho, ¿quiénes son los responsables de todos los eventos que se dan? Los mediadores químicos de la inflamación. Y ahí nos menciona, ¿quién es el responsable de esta vasodilatación arteriolar? Dice que son las aminas vasoactivas. ¿Quién es una amina vasoactiva? La histamina, la serotonina, la histamina, ¿vale? Son los responsables iniciales de estos cambios. La vasodilatación pasiva, ¿no? Miren, ¿qué dice acá? Éstasis es sinónimo de congestión. Hay una congestión en la microcirculación. Cuando decimos microcirculación, ¿a quién estamos involucrando? Hablar de congestión en la microcirculación. Aquí estamos mencionando la microcirculación. Microcirculación. ¿Plasma? ¿Ah? No. Microcirculación. Vénula, pues. Capilares. La microcirculación, cuando hablamos de microcirculación, está involucrada las arteriolas terminales, los capilares y las vénulas. Pero si yo hablo de éstasis o congestión, yo no voy a involucrar a la arteriola, sino a las vénulas y a los capilares. Bueno, dice, la sangre se vuelve lenta y por incremento de la permeabilidad, o sea, cuando sale el líquido, salida de líquido rico en proteínas que lo llaman traducidos extravasculares. Entonces, esto permite que el incremento de la permeabilidad hace que la sangre se vuelva, ¿qué cosa? Más densa. Hay una hemoconcentración, especialmente en los capilares, que van a modificar el orden de las células. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las células inflamatorias, como por ejemplo los neutrófilos, se comiencen a acercar al endotelio. Y a eso le llaman la marginosis. Entonces, el primer cambio, o los cambios vasculares que van a ocurrir, ¿qué cosa es? La vasodilatación arteriolar y también por la hiperemia y la congestión, la vasodilatación pasiva. El aumento de la permeabilidad. ¿Cómo se realiza el aumento de la permeabilidad? El aumento de la permeabilidad, supongo que debe ser el mecanismo por el cual el líquido sale de los vasos sanguíneos hacia el intersticio. Dice, esta alteración, hay una alteración de la estructura de los vasos sanguíneos para que salga este fluido rico en proteínas, que se llama, ¿qué cosa? Exudado. ¿Dónde se va el exudado? Al intersticio. Pero también nos dicen que este líquido rico en proteínas que le llamamos exudado es la característica principal y de mayor especificidad de ¿qué? De la inflamación aguda. ¿Sí? Principal y de mayor especificidad es el fluido rico en proteínas o también llamado exudado. ¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo puede salir el líquido del vaso sanguíneo? Pues dice que lo hace a través de ¿qué? De unas brechas o de unos espacios que están entre las células endoteliales. Dice que esos espacios suelen ser virtuales, que no se ven claramente, ahí se produce el escape de las proteínas. Bueno, pero hay tres mecanismos que nos van a explicar cómo sucede esto. El primer mecanismo dice que es uno de los principales que siempre se utiliza, que es la contracción endotelial. Para que esta contracción endotelial suceda, ¿quién es el responsable de esto? La amina vasoactiva. ¿Cómo se llama la amina vasoactiva? La histamina. La histamina. Es una respuesta inmediata. ¿Dónde se encuentra la histamina? En los basófilos, en las células cebadas, del tejido conectivo. Y estas células cebadas o mastocitos se encuentran estratégicamente ubicados, ¿no?, cercanos a las vénulas de 20 a 60 micras de diámetro. ¿Dónde? Principalmente en las mucosas y en las vértebras. ¿Y por qué están ahí? Porque cuando van a degranular la histamina, los gránulos de histamina,
pues lo vierten a estas vénulas y esas vénulas se van a, ¿qué cosa? Se van a contraer el endotelio, las células endoteliales. Para esto, para que pueda ejercer su efecto la histamina, las células endoteliales tienen que disponer de receptores H1 y determinar la contracción endotelial.